Bienvenidos a Ciudad X sin filtros. Siendo completamente en vivo. Hoy 7 de junio del 2025, Ciudad X, historias de esta tierra. Bueno, pues a través de los micrófonos de Estéreo 1 en esta ocasión y como siempre, como cada sábado, me acompaña el ingeniero Alfredo Salazar. Bienvenido. Bienvenido y bienvenida. Muchas gracias, Verónica, como siempre, con la renovación espiritual para seguir contando la historia. Claro, y dándole eco, por supuesto, hoy en el marco, ¿verdad?, de la libertad de expresión. Ojalá. Para todos aquellos que tienen y tenemos ambos la responsabilidad de usar el micrófono, una pluma, una cámara. Un gesto. Claro que sí. Así que felicidades a los periodistas, locutores, analistas, editores, reporteros, historiadores. Y bueno, pues felicidades a todos, ¿no? Así que bueno, pues por ahí se dice una frase, ¿no? Dios proteja su andar. Ah, caray, no se había oído. Entonces, obviamente, es el juego de palabras a lo que conlleva la responsabilidad de comunicar y a veces, por eso la libertad, ¿no?, de expresarte, de comunicar cosas que incomodan en algunos sentidos. Y hablando de incomodar, en programas anteriores, aquí en Ciudad X, Historias de esta Tierra, ingeniero, pues tocamos fibras. Fue un programa muy gratificante a nivel medición radioescuchas de rating, ¿verdad? Que nos causó de verdad gusto saber que la gente participó en él. Y me refiero que tocamos lugares icónicos, hablamos de la historia, pero también de lo que hoy se está viviendo en ellos, como por mencionar una plazuela 27 de septiembre, la pérgola, y donde movimos fibras también fue en un jardín botánico o Parque Sinaloa. Pues yo creo que adelantamos ese día la libertad de expresión, ¿verdad? Porque a mí me regañaron. Fue una llamadita así nomás de atención. Sí, pero no se puede uno permitir el lujo de dejar de hacer señalamientos, que lo único que buscamos aquí es informar, claro, para que las cosas se logren de mejor manera. No es una crítica destructiva, al contrario, decir que la laguna del Jardín Botánico es una porquería, pues es una porquería. Y no le quiero seguir porque me van a correr, pero... Sí, nada más era para mencionar, no para volvernos a profundizar en el tema, pero tiene muchísimo razón, ingeniero. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos la responsabilidad de ser la voz de mucha gente que se da cuenta, pero que no tiene a la mano un micrófono o un medio para manifestar su inconformidad, para vaya a ser extensivo su punto de vista, y para eso estamos. Recuerde también que mucha gente participó a través de nuestro WhatsApp. Afirmativo. Entonces, bueno, pues... Eso le da solidez a esto, Verónica, y no te voy a platicar cosas que tú ya sabes, pero es necesario que la gente, así como critica, haga aportaciones. O sea, no nomás, no, pues Machomo era el Robin Hood, no es, o sea, no. Y hablando de aportaciones, es obviamente dar ideas, poner el granito de arena, porque también hablábamos de que se cobrara la entrada. Debe de cobrarse el acceso. Y mucha gente, después de que culminó el programa, siguieron llegando mensajes de WhatsApp. Y dice, yo estaría de acuerdo. Además, yo sí aportaría. Además, si cobras, también haces una selección de la entrada. Un poquito lo hace más limpio. O sea, ya no puede entrar cualquiera que no traiga un peso en la mano. Pero también hablábamos de la transparencia de los recursos. Ya te volviste, no van a volver a ti no te van a correr, pero a mí sí. Oye, y la próxima semana esperando Ciudad X, no, que pues. No. Pero es Día de la Libertad de Expresión. Pero ahora sí es Día de la Libertad de Expresión. ¿Ah? Ahora tenemos el escudo, va a decir, ¿verdad? Sí, claro que no, ese escudo debe de ser siempre, porque, reitero, es un gran compromiso, por eso decía yo de que Dios los cuide en el camino, en el andar de informar, porque también, bueno, pues se tocan también en otros y muchos rubros, pues se tocan fibras muy, muy sensibles. Bueno, pero hoy nos trae aquí un programa también controversial, también con mucho contenido y también que lo hemos tocado levemente, y hoy
con el vamos a abrir, por supuesto, anduvo circulando en redes sociales una información que yo en la semana, porque ustedes no están para saberlo, pero yo lo voy a comentar. Entre el ingeniero y una servidora, pues nos enviamos información. Oye, mira, esta réplica Entre hubo semana. del programa entre semana. Entonces, me llegó esto, vi esto, vamos a hablar de esto la próxima semana, el próximo fin. Y yo le compartía una información que vi en redes sociales y me llamó mucho la atención, hablando acerca de fechas erróneas de lo que es el ingenio azucarero y que con aquella firmeza que se daba y se compartía la información, estamos como el festejo de la ciudad el fin de semana pasado. Qué horror. Entonces, todo mundo, Mochis, mi Mochis querido, y felicidades, y yo le hago la aclaración a mi compañero, colega, le digo, no, es en abril. Entonces, pero ¿quién dice? Porque ya dijeron las autoridades y hay que ser orgullosos. Siéntete orgulloso cuando tengas la información verídica. Claro. Infórmate, apégate, bueno, pues a los medios verídicos. Entonces, eso es un ejemplo. Pero hoy también se vuelve a suscitar de que compartimos y alabamos, ahora sí que coloquialmente alabamos santos que no son. Mira, yo quiero que la gente tenga muy claro, vuelvo y lo voy a seguir diciendo, este programa es para ayudar a que tengan conocimiento del lugar donde vivimos, porque la historia no se puede volver a repetir. Claro que no. Me hablo de la historia mala, de la historia de que se destruyeron los lugares icónicos, colonias, construcciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay mucha gente, Verónica, mucha gente, ya esto ha crecido muy bonito, que se está interesando por esto y hemos logrado hacer un despertar cívico, digamos, de conciencia, de que tenemos que saber de dónde vienen las cosas, cómo se destruyeron, por qué las mentiras, porque estamos construidos en México. Estamos construidos a base de mentiras. Ni Madero fue lo que Madero, ni Juárez fue lo que Juárez, ni la revolución lo hicieron los revolucionarios, no es cierto. Es como las nuevas generaciones creer, ¿no? O querer creer que así fue y así pasó. ¿Por qué? Porque no les gusta investigar, leer, documentarse. No nos instruyeron para que creyéramos lo que nos dijeran en la escuela. La revolución la hizo, los gringos hicieron la revolución. Ellos querían la concesión del petróleo que Díaz le había entregado a Inglaterra. Taft, que era el presidente de Estados Unidos, jala a Díaz a la frontera y le dice, oye, necesito que hagas esto, no te lo voy a dar. Necesito que el istmo de Tehuantepec sea, no. Y no. Entonces se enojó Taft, con el presidente de Estados Unidos, se enojó con Porfirio Díaz y lo amenazó. Entonces, cuando Porfirio se da cuenta que Taft está actuando para convencer a un niño bien que vivía en Estados Unidos, que hablaba francés y tomaba champán, llamado Francisco I. Madero. Unos dicen que Ignacio, otros dicen que Indalecio, eso es lo de menos. Entonces lo instruyen para que inicie un movimiento de reelección, de quitar al presidente. Uh-huh. Pero me puedo extender mucho en No, sí, ya se me fue. Sí, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo de que seguimos construidos a base de mentiras o de malas informaciones. Yo no quiero decir que la gente sea malintencionada. Uh-huh. Quien te dijo eso, pues hay que hacerle la aclaración. La historia, llámese la historia de la ciudad de los Mochis, la historia que se teje en diferentes rubros. Hablemos de lo que nos platican la Biblia, lo que nos dicen de la Biblia. Este es el Nuevo Testamento, este es el Viejo, este es el que debes de creer. Las religiones es quien tiene la verdad. Entonces es un mundo, ¿no? Para sacar conclusiones, lo que aquí te brindamos nace a través del desconocimiento en una reunión y dicen, es como picarle así las costillas, infórmate, documéntate, investiga. Entonces ahí nace Ciudad X. Entonces, por eso... Con la idea de informar. Con la idea de informar, pero también de informar con la verdad. Con testimonios. Así es.
con actas, cartas, Documentos. fotografías, documentos, ¿no? Personajes que Personajes fueron que parte. existieron. Claro No que como sí. el Pipi, la que no existió. ¿A poco? No, no existió. Y yo la vengo cargando. Todavía traes el peso de la losa. Todavía. Hay de verdad bases fundamentales que eso te da la confianza para, obviamente, ¿verdad? La confianza para la credibilidad de la palabra. Y eso se gana con preparación, se gana con dedicación, pero sobre todo con las bases. Hay un periodista disfrazado de ingeniero, pero también historiador. Entonces, es una estuche de monerías, ingeniero Alfredo Salazar. Te estás ganando una comida en el Bronco. No, pues sí, para ahí iba. Si no nos han invitado. Ni mi Oh, hermanita ya Sandra. está moviendo fibras sensibles. Oye, por cierto, saludos a la señora hermosa, ¿no? Sandra Pérez, que nos está acompañando, siempre nos acompaña y se manifestó en la semana, para felicitar Belleza. el espacio y obviamente nosotros agradecidos con ella. Y bueno, pues provechito, ahí al ratito le caemos. Nosotros pues hablábamos, ¿no? Que hay una preparación, hay un periodista. Bueno. Con caparazón de ingeniero, Bueno, historiador. Es la capa, pues para volar como Superman. Entonces, platíqueme de esos años mozos. Yo tengo... Cuenta la historia. Tengo raíces de periodismo, o sea, Ajá, aquí en los años 20, 30, ajá. llegó aquí a Los Mochis por un problema cívico allá en Sonora, un tío abuelo mío, don José Pomposo Salazar, y él fue un periódico que se llamaba La Extra, y luego hizo Las Noticias, que fue el periódico más famoso, ¿no? Ya cuando él tuvo que retirarse de aquí, o cuando necesitó ayuda, mi tío, hermano de mi abuelo Alfredo, llamó a su hermano Alfonso Cano, que era medio hermano, hijo de la misma mamá, Alfredo Salazar Araiza, Alfonso Cano Araiza, hijos de la misma madre, era mi tío abuelo, Alfonso Cano. Sí. Entonces, yo también tuve destellos así de querer hacer un periódico, de hecho lo logré. Hice algunas ediciones de un periódico que se llamó La Memoria. Y tengo una carta muy bonita de don Pomposo Salazar Araiza, que ya murió en el 87, ¿Qué era su? tío abuelo, que también fue fundador del club Rotario y todo eso. Intervino en muchas cosas. Y tengo una carta que me entregó en mis manos, me lo dio a mí, para que la leyera en el 50º del nacimiento del Club Rotario en Los Mochis, y aquí la quisiera leer un día. Pues a buscarla y a traerla, dentro de tanto documento que tiene, pues ojalá la encuentre. No, sí la voy a traer. Perfecto. Y de ahí nace, o dónde nace, obviamente, y dónde se desarrolla, desenvuelve como periodista. Pues a lo mejor tengo esos cachitos de herencia, ¿no? Me gusta mucho el periodismo. De hecho, tengo alguna gente cercana a mí que es periodista. Yo lo sé. ¿Verdad? Bueno, pues también, pues es bonito, ¿no? Cómo te va hilando también la historia, porque mucha gente, las nuevas generaciones más, pues todos los nombres que ha dado dicen, bueno, ¿esquina con qué? Sí, sí. Porque hay calles que llevan los nombres de grandes personajes de la historia de Los Mochis. No todos. Bueno, Hay un Rosendo Castro que se lo deben de quitar. Y luego entramos al tema si quieres. sí, porque me dejó de Sí, o sea, ¿Sí? Bueno, es que de verdad hay de personajes a personajes. Lo hablábamos con Bachomo, por lo ejemplo, hablábamos con el héroe desconocido. el héroe desconocido. Tenemos Platíqueme eso. 125 años de haber nacido en la ciudad. Tenemos 100 y pico de años también de haber hecho la primer zafra. Y todavía andan buscando quién era el dueño del ingenio. O sea, el héroe desconocido urge que lo destapen. Pero sí, No se dejan las autoridades. pero sí ha habido nombres. Sí, claro. Entonces esos hombres y nombres no eran. El otro día hablábamos de las clases, de cómo tipificamos a la gente, ¿no? Llegaron los colonos de Owen, ok, vinieron a ser una colonia americana. Eso no quiere decir que aquí no hubiera habido colonizadores, había eso y más. Pero en el área esta de donde se desarrolla la ciudad, hubo pioneros, también hablamos de eso, Verónica.
hubo gente que participó en el engrandecimiento de esta ciudad. Sale. Es que de verdad sigo impactada porque dices tú, no, es que ya nada me va a sorprender y otro fin de semana y súper sorprendida. Hay muchas preguntas que tengo en el tintero, hay muchas preguntas obviamente que la gente pues quiere respuestas, ¿no? Primero que nada, ¿por qué cerró el Ingenio? Así en seco. Así, como tome agua si gusta. Ay, sí, me agarraste en seco. Mira, ¿por qué no? Es muy difícil para alguien como yo que tiene mucha relación con la gente del Ingenio. Ajá. Por cosas de amistad pura, ¿no? O sea, pero sí te voy a decir una cosa, que cuando los muchachos compraron el Ingenio, el Ingenio estaba en terapia intensiva, ya estaba enfermo. La caña ya no producía lo mismo, tenían infestación de ratas, había problemas con los ejidatarios, con las producciones, etcétera, 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 etcétera. Y trataron de lograr rehacer el Ingenio de tal manera de cambiar su localización, quitarla de donde está ahorita, donde todavía quedan los restos, y llevarlo a otras tierras cercanas de aquí, kilómetros fuera de aquí. Y con el dinero de la venta del Ingenio de aquí, construir allá y hacer una cosa mucho más técnica, mejorar las formas de producir azúcar blanca, ¿no? Pero llegó el momento en que las situaciones fueron muy adversas y decidieron que ya no podían más y tuvieron que cerrar. Pero no porque no pudieran hacerlo, sino porque las condiciones no se dieron. Las condiciones no se dieron, se cierra el Ingenio cuando obviamente Mochis crece alrededor de ese ingenio. Mochis nace ahí. Y mucha gente quería sacarlo en su momento de la ciudad a las afueras. Sí, para tener mejor operación. Ya era incómodo aquí. Era maquinaria muy vieja. Había que mover la industrialización de este lugar hacia lugares más lejanos, donde fuera más cómodo, digamos. No sé si lo recuerdas, se hizo una gran polémica cuando sale a la luz esa información o esa nota. ¿De qué? Que querían sacar, obviamente, ¿sí? al ingenio de a las afueras de la ciudad. Uh-huh. Y decían, bueno, ¿por qué? O sea, si es parte de sí. Pero la desinformación que hablábamos hace un momento, el desconocimiento, pues creaba polémica. Y mi vecina tenía su punto de vista y el empresario también. Te voy a decir una cosa. Si el ingenio hubiera estado operando en este momento, lo hubieran tenido que cerrar. Porque la mayor parte, lo que más se utiliza en la molienda de caña es agua. Por eso el Canal 5 era para darle agua al ingenio más que nada, al Jardín Botánico y al Country Club, ¿no? Pero imagínate con el Canal 5 seco, como está ahorita, no puede operar el ingenio. No hubiera podido operar. Cosas que la gente no le cabe en su mente. Vamos a lo mismo, la desinformación, el desconocimiento, la difusión que no se daba, los medios que tenemos ahora, las herramientas que a la primera, al segundo, ya tienes información, alguna no verídica, pero la tienes. Y eso te informa y te hace conocimiento de muchas decisiones que se toman. Entonces, por eso, pero antes era como que, pues ahí te imaginas, no, es que el gobierno, no, es que ¿para qué? Pero aparte, una propiedad privada no tiene por qué andar informándole a nadie. ¿Es en serio? Era una propiedad privada que la sentíamos tan nuestra. Era nuestra. Entonces, espiritualmente, sigue siendo nuestro ingenio esta. Estamos hablando de él todavía. Claro. Es parte de la historia. Nadie se muere mientras no hables de él. Nace primero el ingenio y después nace primero la ciudad. El ingenio y luego nosotros. Entonces, ¿por qué no sentirlo nuestro? Porque me está diciendo, oye, es que no los voy a informar, yo voy a tomar decisiones y no les voy a tomar su parecer. Sí se tiene que tomar pareceres a los que ingieren, me refiero al gobierno, y cuando produces alcohol, pues al gobierno te queda decir y ya empezar a producir alcohol porque llevas una medición de tu producción y te miden, ¿no?
impuestos que vas a pagar. Pero ya nos metimos. Además, se tenía contemplado que aparte de decir, bueno, la vamos a quitar, esto ya no funciona, no va para ningún lado. ¿Y las familias? ¿La gente? Fíjate que es un fenómeno muy inexplicable para mí. Yo pensé que dejar sin salario a 6,000 iba a ser muy pesado para la ciudad y prácticamente no se sintió. Yo no quiero echarle la culpa a que hay otros factores que influyeron para que no se sintiera así, porque no me voy a meter ahí. No, ni lo voy a dejar de nuestra ciudad. Y bueno, pues hablemos. Hay algo, ya lo bonito. Vamos a regresar para concluir el tema así rapidito. Quisiera, ingeniero, hablar, porque también hay desinformación acerca de el último pitido, el primer pitido de la zafra. ¿De la zafra o del ingenio? Del ingenio. Mira, aquí en mis manos tengo una fotografía que ya la publicamos, una fotografía del nicho, donde los trabajadores del ingenio celebran los 100 años de zafra ininterrumpida, que se inició en enero del 2002. Aquí está la foto. Los Mochis, Sinaloa, 3 de enero de 2002. Ese año celebraron los 100 años de zafra. 100 años de zafra. Y es documento. Es un documento. Es un documento que es un nicho, es con azulejos, está bien hecho. Okay. ¿No? Pero tú me estás preguntando otra cosa. Claro. Que 9, que esto, que el 2009, que se cerró. Precisamente por la información que nos llegó, que le compartía en la semana, Léelo, que me dice, está totalmente errónea, equivocada, está años luz de diferencia, no puede ser. Entonces por ahí empezaron las discusiones, bloqueé al ingeniero. Ay, no, claro que no. Y bueno, pues por acá yo le compartía, ¿verdad?, acerca de algo que me encontré en internet. En internet, ahí en nuestras redes, ¿verdad? Y dice, la mañana del 16 de diciembre del año 2009 fue cuando los mochitenses escucharon por última vez los pitidos de la fábrica, que funcionaba también como alarma a las 5 de la mañana para la colectividad de los mochitecos. Ese último sonido anunció también el final de toda una era que simboliza hasta hoy, en nuestros días, la raíz de la historia de los mochis. Para los oriundos de dicha localidad, aún sigue en el recuerdo el aroma a caña procesada por las tardes y también anécdotas de cómo corrían los diminutos negritos que hablábamos de la ceniza, ¿verdad? Por los patios, las banquetas, las calles, de lo que llamaban así misma la ciudad de los vientos con olor a caña. Y la ropa con tizne, ¿verdad? Bueno, pues primero fue la Sinaloa Sugar Company, que ya hablábamos de ello también, y más tarde se llamaría Ingenio Azucarero Los Mochis, que por más de 100 años fue el timón de la economía en el norte del estado de Sinaloa. Totalmente. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Hace casi 15 años que se tomaron las fotografías que le compartí y que ella está narrando, que son fotografías pues obviamente del interior, ¿verdad? De lo que es el ingenio, de los camiones que llevaban la caña, pero dice con motivo del 121 aniversario de la ciudad, pues ella compartió esto en homenaje. Pero con fechas que no concuerdan. No, es que en 2009 estaba en plena producción el ingenio. La zafra empieza tarde porque hubo un problema con los aranceles del azúcar y en lugar de empezar en enero del 2014, la última, estamos hablando de la última zafra, se fue hasta mayo, a mediados de marzo. Se hizo una misa a la cual yo asistí, fui invitado a la misa. Tuve que entrar con salvoconducto porque no dejaban entrar a la prensa. Ya las cosas estaban muy inquietas con el sindicato, yo creo alguna cosa. El caso es que yo presencié esa misa con el obispo. Pues éramos los obreros, prácticamente lo llenaban de obreros de la fábrica. Y se iniciaba, ese día no se inició la zafra, pero sí se jaló la palanca que expulsa el vapor que hacía sonar al silbato que nosotros escuchamos por más de 100 años. Pero fue en marzo
de 2014, marzo de 2014, y termina la zafra como a los 80 días. Ahí se oyó por última vez que se cierra la zafra y se acabó el silbato del ingenio. Esa es la verdad. Esto de 2009, pues son informaciones que toman esas personas de buena fe, vamos a pensar que es de buena fe, pero sigue habiendo ese mezcolanza de que publican cosas que no. Entonces, pues ya quedó completamente claro que eso fue 5 años después, o sea, no fue en el 2009 como lo aseguran, sino 5 años después. Así es. Y obviamente tenemos aquí el testigo de todo ello. Algo también sumamente importante, ¿no saben ustedes que nosotros año con año seguimos haciendo historia, seguimos siendo parte y haciendo raíces en nuestra ciudad? ¿Quién no nos dice en un futuro que este programa hará historia? Y que en algunos años van a estar hablando precisamente de lo que acaba de comentar, de que había un programa, esperemos durar muchos años, hasta donde la gente nos lo permita, o la jefa mande, ¿verdad? Pero sí, todos los días, y no nada más nosotros con este espacio, sino el empresario, se sigue tejiendo la historia, y eso está muy, muy bien para las nuevas generaciones. Pero estamos hablando de las raíces de nuestra ciudad. Yo creo que los propietarios del ingenio sintieron la necesidad de mostrar al habitante de la ciudad de Los Mochis, a los oriundos de aquí, en las entrañas del ingenio, porque nadie entraba al ingenio, era imposible entrar. Y se hizo el ingenio sinfónico. ¿No asististe tú a ese lugar? Asistí, fui a uno de ellos. Fue en Navidad. Se te ponía la piel chinita. A mí me tocó estar a la mitad, digamos, ¿no? Te lo juro que yo enjugué lágrimas. Se le mojaron de la los emoción. ojos. Sí. Yo veía a la gente que ni levantaba tierra, porque eran más de 15,000 almas los que estamos ahí. Era la emoción de estar en ese lugar que no conocían y escuchar a la sinfónica. Fue una cosa inolvidable, y está grabado. El que te dejaran entrar a un mundo desconocido para los habitantes de la ciudad. Y que está en el puro centro de la ciudad. Así es, y de verdad fue algo emblemático y ya quedó para la historia. También me tocó ir a mí a un concierto de Enanitos Verdes que se presentó. Nos van a correr. Ahí. No, pues parte de la historia. Entonces nosotros no tenemos nada. Bueno, entonces quedamos con que no es cierto. No es cierto. Que se hizo la última zafra en el 2009. Así es. Para que ya la gente tome nota. Eso me gusta. ¿Sabe qué? Saludos a la señora Margarita Quintero Flores, que es la persona que al momento de estar dándole comida a su familia, están todos ahí opinando y nos están escuchando. Tiene 3 hijos de universidad, secundaria y primaria. Y les dice, toma nota, a tu abuelito hacía fila por la Leiva para entrar a trabajar al ingenio. Sí. Eran unas filas a la hora de salir al cambio de turno, las bicicletas que había afuera. Sí. Era una cantidad increíble. Entonces esa parte, romantizándola, pues está padre. Es muy bonito. Muy, muy bonito, muy bonito. Pero bueno, pues estamos hablando y obviamente nos enfocamos a este tema también porque ustedes lo han solicitado. Así que te pedimos que seas parte de este espacio. Súmate, colabora, ¿verdad? Y hazlo. Tenemos el plano original de la ciudad de Los Mochis en las oficinas de Ciudad X. Miren nomás lo que tenemos aquí. Este plano representa los terrenos que compró Johnston en el predio Mochis en 1900. Cabe recalcar que este plano que tenemos aquí es una lotificación de 1912 por cómo estaba creciendo la ciudad. Pero en sí el primer plano lo hizo Eugenio Teis. Aquí plano de un lote poseído por la United Sugar Company, compañía de Benjamin Johnston. Que, ojito, es un lote de 15,498 hectáreas. Es muchísimo. Como pueden ver, toda esta geometría era propiedad de Benjamin Johnston. Desde entonces, en 1903, ya se le llamaba Cerro de la Memoria. Justamente aquí se puede observar el ingenio azucarero y exactamente cómo está lotificada toda la ciudad de Los Mochis. Aquí se puede ver la fecha de esta lotificación. Si quieren que enseñemos más en otros videos, menciónalo en los comentarios. Y bueno, pues surge una pregunta antes de irnos al corte. Dice Rosario Calderón,
Agradecemos infinitamente tu pregunta, pero sobre todo tu colaboración e interés. Dice, buenas tardes, Verónica. La pregunta pendiente del sábado pasado. ¿Por qué el callejón Abasolo está atravesado? ¿Qué hizo Teis ahí y por qué? Pero fíjate que está atravesado nada más de la Rendón a la Independencia. Pero tiene un porqué. Teis, que es el tema que ya vamos a entrar de lleno, ¿quiere contestar esta pregunta o primero irnos por Teis? Mira, yo creo que la pregunta de una vez, ¿no? Va que va. Mira, Eugenio Teis, que fue el que hizo el plano de la ciudad, que luego ya lo platicaremos. Sí. Si nos da tiempo, ya es que esto se... A veces traemos programa ya hecho Y no, todo, ni la mitad tentamos, ¿verdad? Claro que no. Entonces, entrega el plano de la ciudad y las calles y callejones estaban muy bien delimitadas, ¿no? Uh-huh. Y la mina delimitaba el final del lado poniente de la ciudad. Uh-huh. Y se deja de la mina para acá un pedazo lo suficientemente amplio. Digo para acá porque nosotros estamos en el canal 5, aquí arriba. Uh-huh. Se deja un espacio lo suficientemente amplio para soportar en muchas ocasiones el desbordamiento del canal 5, porque si lo hubieran planeado la ciudad estar a un ladito del canal 5 hubiera habido inundaciones. Y luego sí, así. Se encina, imagínate. No, entonces, es una cosa. Poco a poco la gente fue invadiendo del callejón para acá. Uh-huh. No debió haber habido casas nunca. Y si tú te das cuenta, no están como los callejones. Están atravesados totalmente y los callejones terminan más allá de la Independencia. Y el Abasolo no llega, apenas llega a la Independencia. Que esto surge porque el programa pasado hablábamos de que los callejones para qué se hicieron, ¿no? Sí, para servicio. Para el servicio, entonces, bueno, y no en todas las calles, ¿no? En ciertas obviamente se instalaron. Y bueno, pues contestada tu pregunta, Rosario, ese es el porqué. Y gracias, espero que no sea la primera ni la última vez, que tengas dudas, que sumes a este espacio y que preguntes con toda la confianza, para eso estamos, y sobre todo agradecemos tu interés, ¿no? Sobre la historia y el porqué. Bueno, pues ahora sí entramos de lleno a quien se le ocurre la maravillosa historia, a quien se recurre y planea, traza la ciudad. Pero hablemos de algo que nos compartió en su momento Linda Teis. Sí, en las memorias de la señora Linda Teis vienen en un librito. Ella escribe la historia Linda Teis Dunn. Esa señora Teis viene a Los Mochis hace muchos años, recién inaugurada la radio de la Universidad de Occidente. Guadeo. Y ahí me tocó conocer a doña Linda. Y está grabado ese programa de doña Linda, la que escribe esto que tengo en las manos. Uh-huh. ¿No? Parte. Yo un pedacito lo que tengo. Y está ese testimonio de doña Linda. Y se publicó en el periódico local. Y hay una historia de esto, ¿no? Él llega aquí, él nace en un lugar que se llama San Blas. En Nueva York. Nueva York. Él nace en Nueva York, en un lugar donde está una academia militar, la más prestigiada del mundo, West Point. West Point es una academia militar que está en un poblado que se llama West Point. Ah, sí, ¿no? sí sabemos. Y nace el 24 de octubre de 1861. Es poquito más viejito que Owen. Owen nació en el 87, creo. 1867. Entonces, o 47, no me acuerdo, no me voy a meter en problemas. Él nace ahí y estudió la carrera de ingeniero civil, ingeniero minero. Uh-huh. Y era topógrafo, y era de todo lo hacía. Y llega con el tema ese de la construcción del ferrocarril, el trazo del ferrocarril, no la construcción del ferrocarril, el trazo. Y tuvo muchas tareas aquí en Los Mochis, porque a él se le encarga
la construcción, primero el plano, el trazo, las medidas, las profundidades, todo de lo que es el canal Tazas, que iba a llegar hasta el público, o sea, con puertas, y luego hacer una cuchilla rumbo a Topolobampo, otros tantos kilómetros, que son más o menos del Río Fuerte a donde terminó, a donde iba a ir, a donde iba a ser construida la famosa ciudad de Owen, que nunca se construyó. Ese trazo, ese plano lo tenemos en Ciudad X, en las oficinas de Ciudad X. Tenemos el original, firmado por él. Ujú. Y de ahí ya llega Johnston y ya platicamos que se le empieza a crecer el niño alrededor del ingenio y dice, no, pues voy a mandar ordenar este asunto, lo tengo que hacer porque si no va a ser una anarquía poblacional. Entonces, le pide a Eugenio Teis que le haga un plano para la ciudad y le entrega un plano que también tenemos el original en Ciudad X. Ahí tenemos 20 hectáreas. Y le dice, aquí hazme el plano para construir una ciudad con la semejante de Nueva York, con calles amplias y callejones de servicio. Que es lo que comentábamos ya. ¿Sí? Entonces, Teis se aboca a eso, entrega el plano y empiezan a vender solares fiados a 5 años, baratos, y la gente empieza a comprar. La ciudad empieza a crecer con orden. Y de esa manera, pues se pueden acomodar los comerciantes, ya hablábamos de cómo se empieza los pioneros y no los colonos, etcétera, etcétera. Y así esto va creciendo de tal manera que hay una fecha muy importante. Yo estuve en el archivo de la Nación con la doctora, me hizo el favor de darme un nombramiento de ayudante, con la doctora María Eugenia Romero Ibarra. Ujú. Y buscamos un antecedente que hubiera en toda la República sobre un canal que se pareciera al Tastes, y no existe. Por eso ese levantamiento de una compuerta para que por primera vez en la República entre un canal que va a irrigar una cantidad de superficie para que esto creciera, es enorme. El momento es histórico y casi nadie sabe que un 4 de julio Eugenio Teis, él hace la compuerta junto con un herrero, y a la hora que llega el agua él levanta la compuerta y empieza a entrar al valle el primer chorro de agua. Mira, qué buena información y desconocida para muchos. Y Oye, a propósito de San Blas, no sé quién le puso San Blas, pero sí sé cómo se llamaba antes. ¿cómo se llamaba antes? Santísima Trinidad de las Cruces. Santísima Trinidad de las Cruces. Así se llamaba San Blas. Es Era como- un rancho. Pero imagínate tú, ¿a dónde vas? A la Santísima Trinidad de las Cruces. No, pues San Sí, Blas ya a pie o en mula. a veces a pie, a veces Sí, andando. ujú. Bueno, pues entonces regresamos para más o menos concluir por tiempo. Sabemos que no será así porque hay mucho de qué hablar. Teis. Bueno, él casa con una señora de apellido Vega, Ujú, Rosaura Vega. ujú. Ahí tenemos producción, ahí la fotografía de doña Rosaura y de Eugenio, las dos las puedes poner. Y ahí estuve yo. Míralo. En algunas. ¿Quién Ay, lo Dios. viera? No, quítala por favor. No, déjala ahí, Ariel. Él es Eugenio Teis y el otro es. Cabe destacar que Eugenio Ese es en la Teis- casa de ellos. Tienen una especie de nicho. Ajá, El que se quedó con la casa, que es mi nieto de él. ajá. Un nicho, y ahí ella es doña Rosaura. Tuvieron 8 hijos. Y se casó. Fíjate que ella conoce a Eugenio Teis en un bailecito de esos de ranchería. Ajá. Y cuando llega a su casa, doña Rosaura le dice a su mamá, fíjate mamá que conocí un gringo, bien guapo con los ojos azules, y va a ser mi esposo. Oye, entonces pusimos mal la foto. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Ese era Teis. Ese era Teis, sí. Y ahí está su casa. Yo tuve el placer y el gusto de ir a Nogales, Sonora, a tener una entrevista con el descendiente que tiene la casa, que tiene todo desde él, y me regaló
públicamente en un video me hizo entrega de todo el material de mi ingeniero Eugenio Teis. Ciudad X tiene todo el material de este personajazo de la historia del norte de Sinaloa. Perfecto, y eso de verdad es un logro, orgullo y sobre todo pues que suma a la historia. Pues ¿qué creen? Hemos llegado a la culminación. ¿Cómo? Ya nos vamos. ¿Y lo del panteón de Hong Kong? También íbamos a hablar de eso. Pero es que quedaron muchos temas en el tintero. Así es la historia. Y bueno, pues dándole eco. Y entre más eco le demos, obviamente pues hay mucho de qué hablar. Es un gusto. Y bueno, pues yo quisiera, ¿verdad? Estas son las mañanitas, las primeras mañanitas para el cumpleañero del día de mañana, nuestro colaborador, historiador, ingeniero Alfredo Salazar, mañana ya de manteles largos, pero como lo conocemos, sabemos que desde hoy se va a festejar. Toda la semana. O sea, va a ser el Alfredo Fest. Alfredo. Empiezo hoy con una cena privada, ¿no? Tan privada que no estamos incluidos. Bueno, pues es un te voy a mandar gusto. un traguito. Ok, como nuestro amigo que nos manda foto nada más. Bueno, pues es un gusto de verdad compartir, le deseo lo mejor, muchas bendiciones y que se celebre, que lo apapachen y sobre todo mucha salud para seguirle dando eco a la historia. Eso es lo principal, salud. Claro que sí, y salud. Salud. Pásala bonito, excelente fin de semana, Ariel. Gracias por asistirnos en la parte de producción y controles. Yo soy Verónica Ruiz, excelente fin de semana.